Bueno, gracias por estar aquí, muy fiebres por estar aquí a estas horas de la noche, cuando uno debería estar, no sé, viendo las estrellas. Eh, lo que no recuerdo es hasta dónde habían quedado ustedes en la exposición. La idea es que retomáramos la lectura de García Linera, que ustedes no pudieron estar por estar en la asamblea, ¿verdad? Yo, hasta donde recuerdo, Eh, en la presentación del autor sí lo habíamos visto, qué tipo de texto era, las definiciones sobre comunidad, pueblo, plebs, y eso, me parece que eso sí lo habíamos visto, ¿verdad? Y, eh, y aquí sí ya es donde tengo duda. La definición de democracia liberal procedimental, eso sí lo atajaron o no lo atajaron. No, Sofía dice que no. Creo que Bueno, no, en mi cuaderno tengo como, o sea, lo último de la otra diapositiva. ok, entonces estamos aquí, porque la gracia de la lectura es intentar entender por qué el texto se llama democracia como agravio, cuál es la tesis de García Linera de por qué la democracia es un agravio o está siendo vivida como un agravio. Eh, Ahí el texto tiene tres conceptos de democracia. Tiene el concepto de democracia liberal procedimental, el concepto de democracia compuesta, que es la propuesta política de Eduardo García Linera, y la, el concepto de democracia plebeya, que funciona como sinónimo de movilización plebeya o de, sí, o de movilización popular, ¿verdad? Pero sí, son tres tipos de democracia, ¿verdad? La democracia liberal procedimental es el tipo de democracia que se impuso en América Latina después de la caída de las dictaduras, en los años entre 80 y 90, ¿verdad? Y fue durante mucho tiempo la democracia, digamos, la forma de vivir la política hegemónica en América Latina y había un extraordinario consenso alrededor de la democracia liberal procedimental, ¿sí? Lo que es extraño en nuestra época es que ese consenso y esa hegemonía de la democracia liberal procedimental se rompió, es decir, ya no es hegemónica, ¿verdad? Y entra en crisis. ¿Qué es eso de la democracia liberal procedimental? Es el término que se usa para entender que la democracia es sobre todo un procedimiento, por eso se le llama liberal procedimental. Es decir, la democracia no tiene que ver con los contenidos de la vida, sino que tiene que ver con un procedimiento, que esa es la idea de democracia que tienen los liberales, ¿verdad? La democracia no tiene que ver con elementos sustantivos de la vida, no tiene que ver con la reproducción de la vida, ni la propiedad, ni el salario, ni la seguridad, ni nada de eso, sino que la democracia es un procedimiento, ¿verdad? ¿Cómo es ese procedimiento? Ese procedimiento en el cual unos individuos adquieren el poder de decidir, ¿verdad? Es un mecanismo en el cual por un tiempo establecido, ¿verdad? Y es procedimental porque es un conjunto de reglas para la solución de, en principio, pacífica de los conflictos. ¿Y ese procedimiento en qué consiste? En que haya elecciones, elecciones que son libres, que son competitivas y que son verificables. Y eso es en lo que consiste, ¿verdad? Si hay elecciones periódicas, libres, competitivas y verificables, eso es una democracia, ¿verdad? Independientemente si ese país es desigual, independientemente si ese país es violento, independientemente si ese país tiene tasas de desempleo del 70%, si hay elecciones libres en el sentido de que no hay presencia coactiva del ejército en las calles, si son competitivas en el sentido de que no sabemos cuál va a ser el resultado final, ¿verdad? Es decir, no está claro cuál va a ser el resultado final de esa elección, sino que puede haber varias personas, varias opciones políticas que compiten entre sí. Y verificables quiere decir que cualquiera que llegue ahí puede verificar que los datos que están ahí son los datos que realmente ocurrieron.
Eso es una democracia liberal procedimental. ¿Sí? Eso ha entrado en crisis en América Latina en el último periodo, ¿verdad? Es importante esa definición porque, bueno, habíamos dicho que cuando se habla de democracia, en general, sin apellido, eso no existe, ¿verdad? La democracia es un concepto valor en el marco de un discurso ideológico, solo existe cuando tiene apellido, ¿verdad? Cuando uno dice democracia liberal procedimental, entonces esa democracia sí existe, un tipo de democracia, ¿verdad? Cuando dice democracia plebeya o democracia compuesta, eso sí existe. Cuando uno habla solo de democracia en general, eh, no, no existe realmente, porque ese es como un concepto en el marco de un discurso ideológico. Para Álvaro García Linera, en realidad, lo que hay son procesos de democratización que se institucionalizaron en la mayor parte del mundo, en el sur, en África, en este grupo. ¿Qué es un proceso de democratización? Un proceso de democratización es cuando hay una transferencia efectiva de poder de arriba hacia abajo. Es un proceso de democratización. Y la clave está en la palabra efectiva, ¿verdad? Es decir, que algo de las dimensiones del poder efectivamente se desplazó de arriba hacia abajo. ¿Y qué es, qué quiere decir distribución efectiva del poder? Quiere decir que cosas como la riqueza, el estatus, los roles de género, el uso de la violencia, el uso legítimo de la violencia, se derramó de arriba hacia abajo. Eso es. Si eso no sucede, no es un proceso de movilización real. Sí, sigo. Profe, que dijo que si no procede es... No es un proceso de democratización real, ¿verdad? Eh, para García Linera, estamos en un momento donde la politología convencional habla de la recesión democrática o el ocaso de las democracias. Eso tiene que ver, ese ocaso de la democracia, para él tiene que ver con que hubo un maridaje, una unidad entre la democracia liberal y el capitalismo, hubo un consenso neoliberal, donde aparecía como que si fuera lo mismo el consenso neoliberal de los 90, las medidas económicas del neoliberalismo de los 90 y la democracia liberal como procedimiento, ¿verdad? Ese maridaje eh, se volvió hegemónico, abrió un ciclo de acumulación y de dominación que duró mucho tiempo, que duró casi 40 años en América Latina, y eso es lo que está entrando en crisis. eh, y bueno, esto no es tan importante. Y está justamente entrando en crisis ahora. Ahora, sobre esta idea del debilitamiento del apego a la democracia representativa, o lo que dice García Linera, que es una reducción de la demodiversidad. ¿Qué es eso? Es la reducción de las posibilidades de la democracia, ¿verdad? O la reducción de las posibilidades de lo que nosotros consideramos que es democracia. Ahí aparece un concepto que es muy importante, que es el de la ventana de Overton. La tesis de García Linera es que el neoliberalismo, entre otras cosas, movió la ventana de Overton, ¿verdad? El neoliberalismo, que hay un video ahí colgado en mediación virtual, que si quieren ver, lo pueden ver, se llama The Trap, de Adam Curtis, explica un poco como la mentalidad del neoliberalismo. Eh, y la ventana de Overton es un modelo que describe el rango de las ideas políticas que alguien puede proponer sin perder el apoyo popular y se basa en la premisa de la aceptabilidad política de una idea, está determinada por su posición en el espectro y que esta aceptabilidad puede cambiar con el tiempo moviendo la ventana de lo inaceptable al imperativo, ¿verdad? Entonces, esto es muy sisequiano, ¿verdad? Muy como lo que dice Zizek de la ideología, ¿verdad? Que la ideología lo que establece es la grilla de inteligibilidad que nos permite establecer qué cosa es posible y qué cosa es imposible. Entonces, ahí hay un ejemplo, ¿verdad? De cómo funciona la ventana de Orton.
con ejemplos de políticas civiles y de políticas sociales. La ventana de Overton es lo que le permite a uno pasar de, de que algo sea impensable a que sea radical, a que sea aceptable, a que sea sensato, a que sea popular y que luego se transforme en una política pública, ¿verdad? Y se repite para el otro lado, ¿verdad? Entonces, una de las cosas, por ejemplo, cosas como el matrimonio igualitario, como el uso legal de la marihuana, como la jornada de 8 horas o como la educación gratuita, la educación social, se han movido desde lo impensable a lo radical, a lo aceptable, a lo sensato, a lo popular y a la política pública, ¿verdad? Esa es la ventana de Overton. Eh, por ejemplo, yo en la clase ponía el ejemplo, hay un libro que se llama La isla de los hombres solos, de José León Sánchez, que habla, describe la vida de él en la isla de San Lucas, que era una prisión en el país a mediados del siglo XX. Y en el libro, la forma en la que él describe que él está encerrado con lo peor de la sociedad costarricense es que en la cárcel donde él está, fuma marihuana, ¿verdad? Entonces, eh, el, cosas como la legalización de la marihuana han pasado de impensables, ¿verdad? A que estén en este momento en populares, digamos. Todavía no es una política pública en Costa Rica, pero sí hay muchos países de América Latina donde es una política pública. En Uruguay, en México, en estados de Estados Unidos, está ahí, ¿verdad? Entonces, la acción política consiste justamente en qué? En mover la ventana de Overton, ¿verdad? La ventana se puede mover en una dirección o en la otra, ¿verdad? Siempre. No es que se mueve siempre en la misma dirección, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, si ustedes plantean algo, cualquier cosa, y la gente les dice que eso que ustedes están planteando es demasiado radical, ya dieron un paso adelante en la ventana. O sea, si la gente empieza a discutir sobre algo y la gente dice, ese planteamiento que están haciendo es demasiado radical, ya es un paso adelante. Porque el verdadero paso atrás es cuando la gente ni siquiera piensa que eso es posible. No es que discute o no si es muy radical esa medida, sino que hay un paso anterior que es ni siquiera se lo plantea como posibilidad, ¿verdad? Entonces, cuando no le dicen radical, en realidad no va tan mal. Ya dio un pasito, ¿verdad? Y lo mismo para arriba. Cuando uno va subiendo y subiendo y subiendo, hay un momento en el que algo se transforma en una política pública y ya la gente ni piensa en que eso se puede revertir, ¿verdad? Es impensable revertirlo, porque ya llegó a un nivel de sentido común compartido que ya uno cree que no se puede cambiar, ¿verdad? Para arriba o para abajo. Eso se entiende. Sí, pero digo como que se podía mover en distintas direcciones. O sea, puede pasar, puede avanzar hasta aceptable y luego se puede volver. Sí, sí, Igual de política puede retroceder. sí. Ok. Por ejemplo, el neoliberalismo, que yo comparto esa tesis, por ejemplo, movió la ventana de Overton de cosas que nosotros considerábamos que eran imposibles a que ahora las consideremos políticas públicas. Por eso ha sido tan exitoso. Por lo menos en estos tres temas logró mover la ventana de Overton, en las privatizaciones, en la reducción del Estado, en la mercantilización, en la idea de que los impuestos tienen que ser bajos, en la importancia de la inversión extranjera directa y en la financiarización de la vida. En esas siete cosas se movió la ventana de Overton, ¿verdad? Para mal, no para bien, para mal, ¿verdad? Entonces pasó, por ejemplo, yo no sé si ustedes lo saben, es que ustedes son gente muy joven, pero eso se lo pueden preguntar a sus papás que están ahí en la casa. Saludos a los papás. Pero, por ejemplo, en el año 1995, eh, Costa Rica no tenía banca privada, no existía banca privada, no habían bancos privados, ¿verdad? Que eso es un proceso que yo lo viví en vida, ¿verdad? Eh, por lo tanto,
por ejemplo, en alguna parte de la vida de sus papás o de mis papás, ¿verdad? Es decir, entre los años 50 y 70, pensar que existiera banca privada era impensable. La gente ni siquiera pensaba eso, los bancos que habían eran estatales, la banca tenía que ser estatal, ¿verdad? Y eso se transformó de algo que es impensable a que la gente pensara que era una cosa muy radical, a que se volviera aceptable, hasta que se volviera sensato, a que se volviera popular, hasta ahora que es una política pública. Y otra vez, si uno planteara, por ejemplo, hey, ¿y qué onda si hacemos que toda la banca sea estatal? La gente dice, no, eso no se puede hacer, tiene que haber banca privada, ¿entiende? Pero, es decir, el año 95, y yo tenía 13 años. O sea, yo me acuerdo cuando se abrió el primer banco privado en el país, ¿verdad? Entonces el neoliberalismo logró hacer eso en relación con las privatizaciones, por ejemplo. A la gente le parece que las privatizaciones están bien, ¿verdad? Que eso es positivo, de alguna forma, ¿verdad? Lo mismo con la reducción del Estado. La gente todo lo que significa reducir el Estado le parece que está como bien. Con la mercantilización también. Es decir, si algo puede pagarse o comprarse, siempre no, digamos, en general las cosas mercantilizadas nos parecen mejores o más seguras o más deseables que las cosas que no son mercantilizadas, ¿verdad? Eso se entiende. ¿Hay qué significa IEDEN? Inversión extranjera directa. Pues, Sigo. Si voy muy rápido me dicen, ¿verdad? Hay un concepto que, que Octavio en broma me dijo que lo entendió en carne propia el jueves pasado, pero está muy bien cuando uno entiende las cosas en carne propia, que es la particularización del horizonte predictivo, ¿verdad? Eh, Hay un concepto que es el concepto de tiempo liminar, que es importante en tercer dinero, que es la idea de que no es previsible el futuro, y la particularización del horizonte predictivo es, para García Linera, la definición de qué es la política. ¿Qué es la política? Es la particularización del horizonte predictivo. ¿Qué quiere decir eso? Cuando usted gana hegemonía política, cuando usted actúa políticamente y gana hegemonía, lo que está logrando hacer es ganar la particularización del horizonte predictivo. ¿Qué quiere decir eso? Convencer a la gente de que esto que vamos a hacer es deseable porque yo tengo en el horizonte, en mi vida, una serie de cosas que van a suceder si yo actúo políticamente de esta forma. Y eso a mí me parece bien, me parece deseable, ¿verdad? Eh, Esa es la definición de política para Álvaro García Linera, ganar el horizonte predictivo de la gente. Es decir, es yo con esto que estoy haciendo, con esto que estoy actuando, con esto que estoy votando, con esto en lo que estoy participando, tengo una vida o me está prometiendo una vida o me va a facilitar una vida en la cual hay cosas en mi horizonte que yo voy a conseguir y que a mí me parece razonable y que sé que mi vida se va a orientar hacia eso. Eso es una idea interesante, ¿verdad? Porque como estamos en un tiempo liminar, es decir, estamos en un momento de impredictibilidad, ¿verdad? Donde las características fundamentales es que hay un malestar muy grande con la democracia procedimental, hay una pérdida de legitimidad de todas las instituciones de la democracia procedimental, eh, hay una pérdida de representatividad de los partidos políticos, que son el corazón de la democracia representativa. La única acción que puede servir es aquella que le permite ahora a uno tener un horizonte de predictibilidad en la vida. Que uno dice, sí, claro, bueno, si hago esto es lo que va a pasar y eso a mí me parece que está bien. Es algo que me parece razonable. Es interesante. Es decir, la acción política solo es posible si uno lo convencen de que hay un futuro deseable en esa acción política. Esa es la idea, ¿verdad?
Ahí hay algunos elementos de cómo uno puede ver cómo reina la incertidumbre. Por ejemplo, en América Latina, para el año 2003, una encuesta que se llama Latino Barómetro, que es muy popular, aseguraba que el apoyo a la democracia en América Latina era solo del 48%, es decir, la mitad de las personas no apoya la democracia como régimen en América Latina. Eh, y en el año 63 ese apoyo era del 63%. Es decir, en 14 años, en un periodo muy corto de tiempo, en el periodo que va del 2010 al 2014, que ya es un periodo que ustedes sí vivieron, eh, del 2010 al 2024. El apoyo a la democracia en América Latina perdió 15 puntos, que nunca había perdido tantos puntos en la vida. Y los países que más retrocedieron en la región fueron justamente Venezuela, México y Costa Rica. Es decir, donde más crisis de legitimidad, malestar con la democracia, auge del autoritarismo, auge de las salidas autoritarias, eh, aparece como posibilidad justamente países como Costa Rica, México o Venezuela. ¿Sí? De hecho, el nivel de apoyo a los partidos políticos en Costa Rica es bajísimo, es 13%, es decir, 87% no tiene ningún tipo de identificación política. ¿Verdad? Pero el sistema de democracia liberal funciona sobre la base de la representación a través de partidos políticos. Funciona. Si no, si no, no funciona. Entonces, eso. Eh, una de las razones, y aquí viene la idea de democracia como agravio, porque ya habíamos hablado del término agravio, ¿verdad? De qué era? Sí, o no lo habíamos hablado. Sí, ¿verdad? Porque la democracia se vive como un agravio por arriba y por abajo en América Latina y que se está comiendo por eso toda su legitimidad. Porque la democracia liberal, procedimental, por definición, tiene una falacia de igualdad. La democracia procedimental promete que todos somos iguales porque es una persona, un voto, y ese es el fundamento de su igualdad, pero en el mismo funcionamiento de la democracia liberal hay una tendencia a la oligarquización, dice García Liniera. ¿Qué oligarquización quiere decir la oligarquía? Es el gobierno de unos pocos, ¿verdad? ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que la actividad de la democracia liberal procedimental tiende a que no haya una base de masas en realidad en su participación, que la vida política la dirijan como grupos muy chiquitos y muy especializados de personas, ¿verdad? Que son los que dirigen los partidos políticos o los sindicatos o la asociación de estudiantes o la federación de estudiantes, ¿verdad? Hay una tendencia a que no sea una participación masiva, sino que hay una tendencia a la profesionalización de la política primero, es decir, que haya gente que se dedique profesionalmente a eso y a partir de eso haya una oligarquización de la política, es decir, que haya gente, cada vez menos personas que controlan estos organismos y por lo tanto que sean cada vez más cerrados, ¿verdad? Eh, y por lo tanto, eh, hay una tendencia a la oligarquización, ¿verdad? Entonces, las democracias en América Latina, aunque son liberales procedimentales, llevan muchos años volviéndose oligárquicas, es decir, que sea el poder, por eso es que la gente tiene la sensación correcta, porque no es una sensación, es una realidad, de que el poder está muy concentrado en un grupo muy especializado de personas, ¿verdad? Que son los políticos profesionales, los jueces profesionales, los miembros técnicos de los organismos del Estado, ¿verdad? Que no es representativo de la gente de a pie, digamos. Pero además, la democracia liberal tiene un aspecto que es también una crítica muy fuerte, que como es un procedimiento, el problema de la riqueza y el problema del poder no son un problema para la democracia liberal procedimental. O sea, no se refiere a la concentración del poder o a la concentración de la riqueza como un problema para la democracia. Porque la democracia es un procedimiento, no es de contenido, sino que es un procedimiento. Entonces, eso ha debilitado la democracia liberal en América Latina
Y los procesos sociales, los procesos de movilización, de organización, las revoluciones, las revueltas, las huelgas, las movilizaciones, son vistas como un agravio justamente por eso, porque hay una promesa de igualdad, de participación, de legalidad, y esa promesa de participación, igualdad y legalidad nunca se cumple. Más bien lo que se cumple es lo contrario, que cada vez la vida política es más antidemocrática, menos participativa, con menos posibilidades que la plebs, que los plebeyos participen de la vida política, y de ahí viene el malestar con la democracia liberal, que es vivida como un agravio por eso, ¿verdad? Es decir, es vivida como una tendencia a la oligarquización de la política y por lo tanto como una sistemática exclusión de los de abajo de la vida política. Y eso es lo que explica en América Latina las revueltas, las revoluciones, las rebeliones eh, y todo ese tipo de cosas que hubo durante el siglo XXI en América Latina, ¿verdad? Bueno, ahí está la definición de agravio que ya habíamos visto, ¿verdad? Los agravios tienen distintas almas. Ahí hay algunos datos de por qué los sectores populares ven eh, la democracia como un agravio, por la pérdida en las condiciones de vida, por la imposibilidad de mejora, ¿verdad? Social. La democracia es vivida como un agravio, pero, y aquí viene la segunda parte, porque eso es lo que se come a la democracia de abajo para arriba, ¿no? De los plebeyos hacia las élites. Pero hay un proceso también de arriba hacia abajo que se come la democracia, digamos, un proceso reaccionario, podríamos decir, donde eh, Marx, en un libro muy bueno que se llama El 18 Brumario de Luis Bonaparte, decía que el problema de la democracia para la burguesía es que ellos tocan la flauta y luego se extrañan que el pueblo participe en el baile. Es decir, la democracia procedimental le promete a uno que uno puede participar y que uno participe en igualdad de condiciones. Entonces, las movilizaciones sociales, las revoluciones, las movilizaciones, las revueltas, usando los espacios de la democracia liberal, han logrado trincheras, avances en la vida social, ¿verdad? De clase, étnica, de género, de edad, de distinto tipo. Esas luchas que son primero revueltas, revoluciones, y a veces se transforman en triunfos electorales, a veces. En el caso de Bolivia fue así, y eso es como lo que está pensando más García Linera. Eh, pero entonces, los sectores que son igualados, ¿verdad? Los sectores que tienen privilegios de clase, de etnia, de género, de edad, cuando son igualados, porque los sectores populares usando el voto y usando las instituciones logran trincheras democráticas de distinto tipo, económicas, políticas, culturales, legales, viven ese proceso como un agravio a ellos, como un agravio a sus intereses y a sus derechos, ¿verdad? Eh, y por eso también se separan de la democracia liberal, ¿verdad? Entonces, la democracia liberal es vivida como un agravio en dos sentidos distintos, con dos polaridades distintas. Es decir, tiene como dos almas, ¿verdad? Una que viene de abajo hacia arriba y otra que viene de arriba hacia abajo, ¿verdad? Una primera de quienes no soportan más desigualdad y exclusión, y eso se ve en revueltas, revoluciones, ¿está? Y en instauración de gobiernos progresistas, allí donde los haya, mejores o peores. Eh, y del otro lado, quienes sienten la amenaza de ser igualados a quienes perciben como inferiores socialmente, ¿verdad? Eso ustedes probablemente lo han vivido mucho en dos aspectos de sus vidas, que es en el aspecto de ser mujeres y en el aspecto de ser jóvenes, también las dos cosas, ¿verdad? Entonces es muy normal que, como las conquistas democráticas que han tenido las mujeres en el último periodo, como la participación en la educación pública, el voto, el derecho a decidir, las leyes contra la violencia eh, laboral o sexual o lo que sea, todo eso para todo un sector de varones, sobre todo de varones adultos, de señores mayores, como yo, es vivido como un agravio,
¿verdad? Por eso es que es como normal y que ustedes han oído mucho, por cierto, eso de que, bueno, ya no se le puede decir nada a la gente. Bueno, ya no se puede hacer chistes con nada. Ya uno no puede decir nada sin que lo regañen. Eso es vivir la democracia como un agravio, ¿verdad? En los profesores es muy normal también eh, que digan, es que ya no hay respeto en las aulas. En mi época había respeto, ¿verdad? Que lo que quiere decir es que en la época antes los profesores podíamos castigar físicamente a los estudiantes. Ya no se puede. Eso es visto como un agravio, como una pérdida del poder de los docentes. ¿Se entiende? Entonces, esos dos procesos son vistos como agravios en dos sentidos distintos y se comen por arriba y por abajo a la democracia liberal, ¿verdad? Eso es importante, ¿sí? Entonces, no todo el que se siente agraviado contra la democracia liberal tiene valores progresistas, no necesariamente, ¿verdad? Y no todo proceso de desencanto con la democracia liberal necesariamente va a llevar a algún tipo de cambio progresista, puede ser que no, puede ser que lleve a un cambio conservador y autoritario. Por eso es que estamos en un tiempo liminar, ¿verdad? Un tiempo donde es difícil de predecir, casi imposible de predecir exactamente qué es lo que va a pasar, ¿verdad? Eh, para García Linera, él tiene una valoración que aunque la democracia procedimental está obviamente en su ocaso, eh, tiene un valor frente a las antiguas dictaduras y a las dinastías, ¿verdad? Que las libertades formales que da la democracia procedimental son importantes en comparación con las dinastías o con las dictaduras, pero que tiene una debilidad intrínseca que la hace entrar en crisis, que es procedimental y que no tiene nada que ver con la vida real de las personas, con la distribución real de la riqueza y el poder, ¿verdad? Entonces, eh, de las páginas de la 29 a la 35, eh, señala varios aspectos que son importantes. Por ejemplo, que ya en nuestra época no vive el maridaje de la relación entre la democracia procedimental y el neoliberalismo. De hecho, él considera que si uno dice que actualmente vivimos en el neoliberalismo, es un error, ¿verdad? Porque ya hay elementos del mercado que no son neoliberales, ¿verdad? Por ejemplo, las restricciones al libre comercio, eh, que defiende ahora, por ejemplo, Trump y muchos de los gobernantes del mundo. Eso no era así a inicios del siglo. Y lo que hay en realidad es un mercado geofragmentado y un mercado estatalmente inducido, que eso no tiene nada que ver con las políticas del liberalismo. El liberalismo está a favor del libre comercio, ¿verdad? Pero en nuestra época ya no está a favor del libre comercio, como que hay cosas del neoliberalismo que sí quedaron y otras que no, ¿verdad? Por ejemplo, el libre comercio, eso cada vez no, cada vez menos. Pero cosas como las privatizaciones o la desregulación laboral, eso sí sigue muy popular, ¿verdad? Como que estamos en un tránsito entre las dos cosas. Eh, para él, la crisis de la democracia liberal no es una desviación circunstancial, es una decadencia, y la razón de esa decadencia es la unidad que hubo entre la democracia liberal y la economía de libre mercado. Eso es lo que produjo la decadencia de la democracia, ¿verdad? Bueno, ahí esto ya se los expliqué, ¿Es la unidad de qué, profe? de la democracia liberal y el libre mercado. Esto también es interesante. Para él, la democracia liberal funciona como sentido común, como la mejor forma de gobierno posible, solo cuando hay una especie de tolerancia moral entre gobernantes y gobernados. Y cuando no se tolera eso, entonces la democracia liberal no funciona y se buscan otras alternativas que no sea la democracia liberal. Eh, y justamente los límites que engendra el liberalismo económico y político en la democracia explotan, o sea, se ven sus contradicciones y desde el interior mismo de este individuo solitario, consumista, que es como el tipo de sujeto político que necesita el liberalismo,
estallan, dice él, otros pueblos, es decir, otros vínculos de sociabilidad activa que se enmascaran los límites de la autosuficiencia del solitario ciudadano liberal. Entonces, esto es lo importante de la experiencia política y de la democracia plebeya. ¿Qué sería la democracia plebeya para García Linera? Justamente los otros vínculos de sociabilidad activa que desenmascaran los límites de la autosuficiencia del solitario ciudadano liberal, ¿verdad? Es decir, la tensión entre este individuo propietarista, solitario, consumidor, que es el modelo del ciudadano bajo el liberalismo, y los pueblos que necesariamente necesitan construir una sociabilidad o un vínculo activo, no puede ser pasivo, activo, eh, que modela un sujeto político superior al individuo, más allá del individuo. Esta es la clave, ¿verdad? Eso es lo que lo que García Linera le dice pueblos, ¿verdad? Es decir, un montón de gente junta no es un pueblo. Un pueblo es cuando hay sociabilidad activa, ¿verdad? Es decir, nuevos lazos, nuevos vínculos de producción, de organización, de representación política, de acción política, ahí hay pueblo. Si no está eso, si es solo gente junta consumiendo vainas, eso no es pueblo. Un montón de gente junta no es suficiente para decir que es pueblo. Por ejemplo, un concierto de rock no es pueblo, es solo un montón de gente junta. Un concierto de rock a favor de la causa palestina, eso sí es pueblo, aunque sea el mismo concierto de rock. ¿Se entiende? ¿Por qué? Porque hay una sociabilidad distinta, hay una organización distinta, hubo que organizarse para producir eso, hubo que organizarse para conseguir la música, hubo que organizarse para cómo hacer para que el concierto no sea un mecanismo puramente comercial, de que va el que paga, sino que si alguien paga, ese dinero se usa para otra cosa, que no sea solo la reproducción mercantil, o no se paga del todo si logramos que sea gratis. ¿Se entiende? Esa es eso es la otra sociabilidad activa de la que habla García Linera. Si las cosas se resuelven diciendo yo resuelvo pagando, entonces eso es el ciudadano liberal tradicional del liberalismo. ¿Verdad? Entonces, estas maneras plebeyas de politización colectiva, de democratización de la palabra y de la acción, esto es muy interesante, porque una acción plebeya, ¿verdad? Una movilización plebeya, una forma plebeya de vivir la política, implica una democratización de la palabra y de la acción. ¿Qué significa eso? Que no hablan los que siempre hablan y no actúan los que siempre actúan, ¿verdad? Esa es la idea. Es decir, hay un proceso de desprofesionalización de la política, ya no son siempre los diputados o los representantes o el presidente o el rector el que actúa, sino que son otros que no son ellos los que actúan. Y hay una democratización de la palabra, ¿verdad? Es decir, los que hablan no son siempre el grupo La Nación, no sé, eh, Canal 7. ¿Verdad? Este momento democrático de la plebe en acción que organiza el sentido común, que alumbra nuevos posibles de vida en común, eh, que es el orden social de lo decible, de lo posible, de lo inaceptable, se transforma y de mediar actos electorales o revoluciones, el orden estatal y la administración de la riqueza pública se transforma. Pero la democracia liberal no puede comprender esta realidad, ¿verdad? Esa descripción de ese momento democrático, la plebe en acción, esa es la democracia plebeya, ¿verdad? Es decir, el momento cuando estamos en presencia de eso, cuando se alumbran nuevos posibles de vida común, donde el orden social de lo que es decible, de lo que es posible, de lo que es aceptable se transforma, ¿verdad? Eso es la democracia plebeya. Pero eso es producto de una acción política, colectiva, de democratización de la palabra y la acción. Si no, no lo es, ¿verdad? Ahora, ya para ir terminando, estos otros resultados excepcionales siguen del desbordamiento, desigualdad ilusoria, de la instauración de un tipo de paridad plebeya emergente, de un nuevo principio de igualdad a partir de la acción colectiva y la revuelta. Por eso no es de extrañar que las grandes transformaciones políticas ocurran primero en los hechos colectivos, en los imaginarios populares y en los comportamientos prácticos y que solo luego se validen electoralmente.
un indio como presidente de Bolivia fue una imagen que se desarrolló primero en el horizonte predictivo de una población sublevada y hastiada con un empresario que hablaba mejor el inglés que el español y que había entregado los recursos públicos al capital extranjero. Como ya adelantó Gramsci, las hegemonías son inicialmente culturales y políticas. Entonces, este fragmento, por ejemplo, ¿qué era lo imposible en Bolivia? Lo imposible era que un indio gobernara. Eso era lo imposible, ¿verdad? Bolivia es un país de altísima densidad indígena, como de 70% de densidad indígena, y durante 200 años, más de 220 años, nunca había gobernado un indio. Nunca, 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 hasta el 2005. Eh, y entonces, para que ese horizonte predictivo ocurriera, eso tuvo que ocurrir, tuvo que ser imaginado primero en la acción política, en esa cosa que él dice, la paridad plebeya emergente, ¿verdad? Y en el horizonte predictivo de la gente, ¿verdad? En esa idea de, bueno, y si nos gobierna un indio, nos iría mejor. Y la gente dijo, sí, y probablemente nos iría mejor. Pues me parece que es deseable que lo hagan, ¿verdad? Pero eso no es un desbordamiento de la igualdad liberal, sino que es producto de esta democracia plebeya, de esta paridad plebeya emergente, que primero surge en las transformaciones políticas, en los hechos colectivos, en los imaginarios populares, y hasta luego aparece validada electoralmente, ¿verdad? Es decir, los fenómenos de la democracia liberal, como la elección y la participación electoral, son siempre posteriores a la acción colectiva y a los imaginarios populares, ¿verdad? Es decir, es una cosa que decía Gramsci, la hegemonía se conquista primero culturalmente y, y políticamente, y hasta luego se manifiesta en instituciones electorales, ¿verdad? Que eso es discutible, yo no estoy tan seguro si a mí me convence esa idea de Gramsci, pero bueno, no es la opinión del profesor, es lo que García Linera dice. Pero para él, la hegemonía se conquista primero culturalmente. Es decir, usted vence primero en la cultura y luego vence en la política. Esa es la idea. Para él, eso es lo que pasó en Bolivia. Esa es la interpretación que tiene García Linera de cómo fue que ellos lograron vencer en Bolivia. Y tampoco es tan importante. Aquí ya podemos ir cerrando. Entonces, ¿qué es esa cosa de la democracia compuesta que él propone como proyecto? Eh, la democracia compuesta es, para él, estamos en un momento liminar, donde la democracia liberal está en crisis y está siendo consumida por arriba y por abajo. Existe la posibilidad de que la democracia liberal sea sustituida por alguna forma de dictadura o de autoritarismo, que fue lo que pasó en Bolivia. De hecho, hubo un golpe de Estado que derrocó a Evo Morales en el 2019 y luego se restauró. Y bueno, eso existe una posibilidad, existe la posibilidad, pero existe la posibilidad también, que esa es la tesis de él, que como la democracia liberal es insuficiente, puede haber una democracia compuesta. ¿Qué quiere decir? Que es esta democracia emergente que surge de las movilizaciones sociales, que es la democracia plebeya, puede mezclarse, puede juntarse, puede articularse con las instituciones de la democracia liberal, ¿verdad? Y por eso es una democracia compuesta. Es decir, tiene elementos de la democracia liberal, como la igualdad jurídica, como los procedimientos, como las elecciones competitivas, como esos elementos, como la división de poderes, que son elementos de la democracia liberal, pero incorpora elementos de la democracia plebeya, de la democracia comunitaria, cooperativa, sindical, ¿verdad? Y esos elementos están incorporados en el Estado. Y eso es lo que él le dice una democracia compuesta, que ese es como el proyecto de él, como el proyecto político que él tiene. Y eso es la lectura. ¿Ve? Tardamos una hora. ¿Todo bien? ¿Dudas, preguntas, insultos? Creo que sí, todo bien. Fíjense mucho en los conceptos, porque el quiz va a ser sobre conceptos. Entonces, si ustedes
se saben el concepto, salen bien el quiz. O tal vez no, no sé, porque es un tiempo liminar, es difícil de saber qué va a pasar. ¿Me puede volver a repetir qué era la particularización del horizonte predictivo? La Que no me queda tan particularización del claro. horizonte predictivo en García Linera es sinónimo de política. La política es la particularización del horizonte predictivo. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir, la acción política lo que hace es darte a ti y a mí y a vos y a todos globalmente, pero cada uno en sí mismo, una idea de cómo va a ser el futuro de uno, de qué esperar de uno. Porque, digamos, como estamos en un tiempo liminar, no sabemos cuál es el futuro. Eso es lo que nos genera mucho malestar, ¿verdad? Es decir, no saber qué va a pasar, lo que hace es que lo paraliza a uno, ¿verdad? Pero uno no puede pasar permanentemente paralizado, uno tiene que actuar. ¿Cuándo actúa uno? Cuando alguien logra conectar con una determinada particularización del horizonte predictivo. Es decir, cuando alguien le logra dotar a uno de un futuro, de un proyecto, de un plan, de decir, bueno, vamos a hacer esto y esto se va a ver de esta y esta forma, ¿verdad? Eso es un horizonte predictivo, ¿verdad? En principio, ustedes tendrían que tener un horizonte predictivo, por eso es que son como son, ¿verdad? Ustedes tenían un plan, ¿no? Voy al cole, termino el cole, voy a la U, me vuelvo profesional, eh, me voy a estudiar a La Plata, vuelvo rodeada de rosas y celebraciones de La Plata. Eso es un horizonte predictivo. Es que, ¿qué puedo esperar de la vida? ¿Qué puedo esperar de la vida deseablemente? ¿Verdad? Obviamente. Que me parezca deseable, aceptable. Ese es el horizonte predictivo. Si alguien no lo puede dotar a uno de eso, uno no participa de la política, ni acepta la legitimidad de esa institución, ni acepta las, eh, sí, la hegemonía de esa institución. Por ejemplo, ustedes cuando dicen, sí, yo voy a estudiar, voy a ser profesional, están aceptando la legitimidad de una institución, la universidad. A esa institución les parece legítima, les parece que les da un horizonte predictivo de sus vidas, ¿verdad? Si la universidad no puede hacer eso, entonces usted no va a la universidad, ¿verdad? O se va a otra universidad, ¿verdad? Que también eso pasa. La universidad, como todas las instituciones, tiene una crisis en el horizonte predictivo. Es decir, hay muchas personas que no le parece legítimo, ni deseable, ni razonable una, una vida universitaria. ¿No? O sea, como todo está en crisis, también eso existe. ¿Se entiende? Sí, profe, gracias. Bueno, no sé si tienen alguna otra duda, los dejo. Después de su amplia jornada de trabajo, viniendo de todas partes del país. Espero que no haya sido demasiado agotador. Mm, ahí sobrevivimos, creo, más o menos. ¿Sobrevivieron? ¿A cuánto están ustedes de las instituciones de sus casas? ¿A 1 hora, a 2 horas de transporte? Con las presas de las 5 de la tarde, no. Más. Pero no, Sí, ustedes no sí, están sí. todas en la región, así, en Occidente. No, de Sophie y yo estamos en Alajuela. Octavio, bueno, Octavio está en Punta Arenas, pero él sí se va para su casa. Punta Arenas. No, hace trampa. Y bueno, María, sí, y Mariana sí está en San Ramón. Oh, sí, eso, o sea, Aún y Nicole, que no está en San José. y está en San José y tiene que regresar en la noche a San Ramón. A esa muchacha le tocó duro. Sí, porque el regreso de San José a San Ramón es violento, muy intenso. Sí, yo hago el camino contrario a ella. Bueno, está bien.
quedamos aquí y le paso el enlace a Octavio, que es el que me escribió, y ahí que él se lo pasa a quien lo ocupe. Está bien, profe, gracias. Listo. Chao. Bueno, profe, hasta luego. Chao. Gracias.